Muy buenas tardes, estimados aprendices. Teniendo en cuenta que el día de ayer se orientó la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 2 y pues no se pudo realizar la grabación porque la herramienta Microsoft Teams estaba presentando problemas. El día de hoy voy a dejar solamente referenciado en esta grabación qué es lo que tienen que tener en cuenta para la actividad número 2. ¿Listo? Entonces voy a proyectarles la pantalla para poderles indicar qué es lo que tienen que tener presente. Bueno, entonces, en primer lugar, hay que descargar la guía de aprendizaje número 2, donde les va a estipular exactamente las 12 evidencias que deben de realizar. El foro temático características del proceso de selección de talento humano no lo deben de realizar, ya que este foro no es calificable. No es calificable, por lo tanto, pues no considero que pues lo realicemos. ¿Listo? Aquí dice muy claro, este ejercicio tiene como finalidad orientar, motivar, no tiene, pero por tal razón no es calificable, por lo tanto, no es primordial realizarlo. Por ende, pues no lo, solamente dejamos para este curso disponible el primer foro, que fue el de importancia del recurso humano. Para esta actividad tienen que realizar dos evidencias. Una es la prueba interactiva, ¿sí? Seleccionando mi recurso. Ahí les va a referir exactamente preguntas relacionadas con la selección del talento humano. Sobre exactamente, bueno, va a tener que tener en cuenta exactamente cuáles son esas etapas que se tienen que tener en cuenta, ¿cierto? Dentro de esas etapas que tienen que tener presentes está el análisis de necesidades. ¿A qué se refiere eso? Exactamente, el área de recursos humanos o la alta gerencia de recursos humanos se encarga de qué? De realizar un análisis previo del puesto o puestos de trabajo, ¿sí? Dependiendo exactamente qué cantidad de personal se va a incorporar o se quiere reclutar para la empresa, ¿cierto? Entonces se hace un análisis de las necesidades de cada puesto de trabajo, hacia que teniendo en cuenta un insumo muy importante aquí, que es el manual de funciones y procedimientos, que por lo general todas las empresas lo tienen, ¿sí? Estipulado, donde pues lógicamente se reflejan todas las funciones, el paso a paso, el protocolo eh, de cada una de las áreas de trabajo que se tiene o que está inherente a ese puesto de trabajo, ¿cierto? Como el paso a paso y lógicamente pues va a una diagramación de ese proceso, de esa actividad, ¿cierto? Un flujo de proceso. Entonces, con base a eso, el área de recursos humanos se apoya para poder, ¿qué? Para poder determinar cuál es la necesidad, ¿sí? Y por ende, exactamente determinar cuál va a ser el perfil, ¿cierto? El perfil que se requiere para determinada necesidad, ¿sí? Con base a eso ya determina cuál va a ser el perfil y lo describe. ¿Por qué? Porque le va a ser de gran gran ayuda para poder describir el perfil que va quizás a publicar de manera externa, ¿cierto? Teniendo en cuenta que dentro del reclutamiento de personal se puede hacer de manera interna o externa. De manera interna, por lo general, siempre son recomendaciones que realizan los mismos colaboradores de manera interna, ¿cierto? Entonces el personal, por lo general, sale de recomendaciones y por ende el filtro de pronto va a ser un poco, el filtro no, la selección va a ser un poco menos rigurosa porque pues el reclutamiento se está dando desde adentro. Y externo, pues ya que se publica de manera, pues, de manera pública para todo tipo de persona que quizás cumpla con el perfil que la empresa o organización esté buscando en determinado momento, ¿cierto? Ya partiendo de eso, ya eh, se entra exactamente a lo relacionado con las entrevistas que va dentro del proceso de reclutamiento, ¿cierto? Una entrevista inicial donde pues se tiene en cuenta
se tiene en cuenta que las... eh, el interés que tiene determinada persona por ocupar ese cargo, ¿cierto? Por ende, pues también se examina exactamente el comportamiento que tiene esa persona, la forma de vestir, se tiene en cuenta exactamente si la persona tiene conocimiento o no sobre la empresa y sobre el cargo al cual va quizás está aspirando. Entonces, dentro de esa entrevista inicial, pues se tienen en cuenta exactamente aspectos como esos. Ya más adelante quizás se hagan unas entrevistas más rigurosas donde sean entrevistas grupales o entrevistas técnicas donde pues ya van a incluir exactamente quizás unas pruebas donde, donde ya se haga una mezcla de la entrevista con una prueba técnica. Por consiguiente, dentro de ese reclutamiento se tienen en cuenta las pruebas que pruebas psicológicas donde se estudian y analizan las, eh, las habilidades blandas, ¿cierto? De cierto candidato. Está exactamente las pruebas de actitud, de conocimiento, donde pues, se va a ver exactamente reflejado la experticia que tiene esa persona en cuanto a lo que se tiene que ejecutar en ese puesto de trabajo. Y bueno, hay otras pruebas más dependiendo de qué, del perfil que la empresa esté buscando y que pues con antelación ya esa empresa pues ha estudiado exactamente los puntos y los requerimientos más importantes que se deben de tener presentes para que de ese modo de ahí partan exactamente con el reclutamiento y todo lo demás que son concernientes a las fases de reclutamiento y selección de personal. Ya posteriormente a las pruebas lógicamente que se hace otro filtro donde se hacen los estudios o verificación de antecedentes. Cada empresa pues tiene cada empresa tiene de manera pues, objetiva qué tipo de verificación va a ser, ¿cierto? Por lo general, si es algo como son empresas demasiado, pues, donde se tenga que manejar la parte de confidencialidad o cosas como más de cuidado, de pronto se analizan antecedentes de la policía, antecedentes disciplinarios, interdisciplinarios, se estudia el antecedentes de Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, bueno, y todos los antecedentes que se tengan que tener en cuenta. También se estudian antecedentes o verificación de antecedentes en cuanto a que no esté inhabilitado por delitos sexuales. Bueno, dependiendo exactamente del cargo, va a ser exactamente ese tipo de verificación. Posteriormente a la verificación ya se pasa a la etapa de exámenes ocupacionales. Ahí también pues se tiene muy presente qué tipo de exámenes se van a realizar dependiendo del cargo, ¿cierto? Porque pues para una empresa sería contraproducente hacer una una cantidad de exámenes médicos a un candidato sin tener en cuenta exactamente el cargo que va a ocupar. Por lo general se tiene en cuenta eso para qué, por un lado, para evitar costos para la empresa, ¿cierto? Y por otro lado, pues no sería pues necesario hacerle exámenes que quizás no tengan relevancia dentro del cargo, ¿cierto? Están exámenes, por ejemplo, exámenes dentro de la parte física, audiometría, optometría, lo referente a exámenes de cuadro hemático, glicemia, eh, orina, ¿qué otros exámenes pueden estar referentes ahí? Eh, triglicéridos, colesterol, bueno, dependiendo del cargo, pues se van a asumir exactamente y ver reflejados qué tipo de exámenes se van a realizar. Por otro
ya entra la etapa de contratación, ahí ya después de que se pasó por todos los filtros ese candidato, lógicamente que se selecciona el candidato idóneo, ¿cierto? Y que cumple o cumplió con todas las etapas y que lógicamente pues fue seleccionado como apto para ocupar el cargo. Se hace el proceso de contratación de esa persona, por ende se le hace una inducción y un seguimiento donde pues se entra exactamente a evaluar a ese candidato durante un periodo de tiempo y donde se le realiza también capacitaciones. ¿Para qué? Para que esa persona o ese colaborador se vaya adaptando y coja ritmo dentro de su puesto de trabajo. Lógicamente lo que se busca y pretende es que se adapte al puesto o al nuevo puesto que está ocupando. Bueno, entonces tiene que tener en cuenta leer el material de formación con antelación para presentar la prueba interactiva seleccionando mi recurso humano y para poder realizar el estudio de caso aplicando las normas de contratación de personal. Ahí les plantea exactamente un caso. Hay una presentación de un caso que nos dice lo siguiente. Nos dice que las aspirantes Olga Martínez y Lucely Sánchez, quienes cuentan con 30 años de experiencia en cargos similares, no dominan inglés y usa eficientemente los recursos de ofimática. ¿Sí? Por su parte, la tercera aspirante al cargo se llama María Antonia Rojas, tiene 25 años, un momento, tiene 25 años, conoce los recursos ofimática, pero acepta que no lo domina por completo. Domina el inglés y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tan solo ha tenido una experiencia de 3 meses en cargos similares. Entonces, ¿qué nos dicen? Las aspirantes se presentan ante la convocatoria a cargo de secretaria ejecutiva de la empresa Orbis International. Su rol como administrador de recursos humanos será hacer la selección de la mejor candidata a ocupar el cargo aplicando los procesos, normas y procedimientos aprendidos en el curso para cumplir con su función. Pues ya lo dije anteriormente cuáles son las fases que se tienen que tener en cuenta, ¿cierto? Y el perfil, lógicamente, como lo dije, parte de dónde? Del análisis de la necesidad, ¿cierto? Y pues, con base al manual de funciones, ¿cierto? Ahí se saca exactamente este perfil que dice secretaria bilingüe con experiencia en relaciones interpersonales, tiene que ser una secretaria bilingüe, ya ahí coloca como regla que tiene que ser bilingüe, ¿cierto? Y atención al cliente, con capacidad de ser discreta en el cargo, comprometida con sus funciones laborales en materia de redacción de documentos, elaboración de informes, archivo de documentos, elaboración de registros y demás funciones asignadas. Yo por acá presento exactamente ese caso, coloco exactamente el perfil que se está buscando y emprendo a qué? Emprendo a hacer el reclutamiento, ¿cierto? Coloco las 3 candidatas, los requisitos que se deben de tener: manejo de idioma inglés, manejo de ofimática y experiencia en atención al cliente y por relaciones interpersonales. El reclutamiento se hace exactamente partiendo de que de una oferta, de un ofrecimiento externo, ¿cierto? Entonces se hace bajo la publicación de la oferta de agencia pública de empleo. Y acá relaciono las edades, pues solamente tenemos en el caso la edad de María Antonia. De las otras dos no tenemos, yo pues simplemente como ejemplo coloco para una 48 años y para la otra 52, teniendo en cuenta que ellas ya son personas que tienen pues avanzada debido a que tienen demasiada experiencia anteriormente, ¿cierto? Y la experiencia, pues ya sabemos que tienen 30 años, tanto Lucely como Olga, y solamente 3 años María Antonia en lo relacionado con el manejo de ofimática. Pero hay que tener en cuenta una cosa aquí, que María Antonia tiene manejo, no tiene pues alto manejo de ofimática, pero pues lógicamente que está muy involucrada con las tecnologías de la información y comunicación, ¿cierto? Por ende, para ella sería muy fácil adaptarse al manejo de ofimática, en sí no son tan complejos. Entonces, y pues lógicamente que ya va a contar con el idioma inglés. Para ello, pues lógicamente que se tiene en cuenta que, ¿qué perfiles deben tener? Pues idioma inglés, atención al cliente, redacción de documentos y elaboración de archivos. Entonces, lo ideal es como puntuarlas en estos 3 ítems, ¿bajo qué? Teniendo en cuenta una tabla de valoración, una tabla en cuanto al manejo de
inglés, en cuanto al manejo de ofimática y el servicio al cliente, partiendo de qué, de hacerles un test primero para lo relacionado al tema de inglés, unos tests psicométricos para medir exactamente las habilidades blandas. Puede ser el Cleaver, puede ser Target, puede ser el Valentin, bueno, hay muchos para poder medir exactamente y analizar esas habilidades blandas. Un test de conocimiento de herramientas ofimáticas, pueden aquí entrar lo que es Excel, Word, Access, manejo de correos electrónicos, y el test de simulación en cuanto al comportamiento en el puesto de trabajo basado al servicio al cliente, ¿cierto? Entonces se le hacen estas pruebas para poder, ¿qué? Para poder mediante una tabla de valoración, poderlas puntuar acá y poder exactamente darles un puntaje preliminar, ¿cierto? Un puntaje preliminar. Después de eso, pues ya se hace la revisión de candidatura. Básicamente esa recesión, pues mediante postulación, se realiza el envío de la hoja de vida de cada una de las candidatas. Es una especie de simulación, como ellas hicieron exactamente, enviaron su hoja de vida por la Agencia Pública de Empleo, se les recepcionó, se les estudió, analizó exactamente los perfiles de las tres, donde las tres cumplían, o bueno, se asemejaban exactamente al cargo, y el reclutamiento, que ya la preselección, teniendo en cuenta los perfiles de las tres candidatas, se optó por realizar una primera entrevista con la finalidad de analizar y observar y recopilar aspectos del interés de cada candidato, ¿cierto? Entonces acá ya están las pruebas y los resultados de las pruebas, donde lógicamente que la que más va a puntuar en cuanto a la parte de qué, a la parte del test de inglés, va a ser va a ser un segundo, por favor.